dice, pues vamos a rescatar a Keila, pero consulta a Jehová. Dice, iré yo a rescatar a los de Keila, y le dice Jehová, si tienes que ir. Dice, ven, pero me entregarán en las manos. Saúl se entera que va a Keila, la libera. David libera a Keila de los filisteos, por todo el temor de sus seguidores, porque ya en esta capilla eran como 600 personas que David traía consigo. Su ejército le dice, pequeño ejército, dice, pero es que aquí estamos con miedo, ¿cómo vamos a regresar a Keila? Estamos con miedo de que venga Saúl y nos acabe con todo su ejército. Pero David consulta a Jehová y le dice, ve. Y después Saúl voltea y dice, pues aquí es hora de que lo pesque, porque está en ciudades fortificadas. Entonces David vuelve a consultar a Jehová y le dice, ¿me entregarán los de Keila, hermanos? Después de que los libera, y David le pregunta al Señor, si nos van a entregar, sí te van a entregar. Después de que los libera, y se va. David pues huye, tiene que seguir huyendo, y Saúl se entera que vuelve a huir y sigue la persecución, pero esto nos enseña de cómo, a pesar de todo, David siempre consultaba a Jehová. Jehová siempre le decía lo que tenía que hacer, contrario a lo que Saúl nunca consultaba a Jehová. Bien. Esta predicación se llevó como título Ayuda. Y en este pasaje vamos a ver 3 ilustraciones de la protección divina, porque realmente es uno de los que nos habla el pasaje, una protección divina inmensa. Y vamos a ver una primera ilustración que se encuentra en el versículo 19 al 23. Una pregunta, hermanos, desde Ana, ¿para ti se escucha bien? ¿Se escuchan bien? Me decía la hermana Niño que tengo el micrófono integrado, pero como quiera, dejarlo con el micrófono. Bien, la primera ilustración que vamos a observar en este pasaje acerca de la protección divina es que el Señor siempre nos protege de peligros, ¿no, hermanos? Amén, ¿verdad? Todo el tiempo el Señor nos protege de peligros, y lo encontramos en los versículos del 19 al 23. Y aquí vemos que estamos viendo, para los que nos ven por internet, Primera de Samuel 23, del 19 al 29. Bien, del 19 al 23 encontramos que hay una confabulación contra David, por parte de quienes, de unos que están muy feos. Bueno, dice que desde los fiseos. ¿Se acuerdan que el Amén que le domina era uno de los chismositos? Pero aquí son varios chismositos. Van todos los fiseos y le hacen una visita al rey Saúl. Y le dicen, oye, rey Saúl, ¿qué no es escondido David en nuestra tierra, en el collado de Aquila? Van como si les pusiera, o les importaba mucho, a un grupo de ellos se unen a esta confabulación. Y bueno, si ellos quieren, van por congraciarse con el rey Saúl. Y le dice, no está David escondido en nuestra tierra. En el 19 y en el 20 les dice, por tanto rey creciente, ven, aquí lo tenemos, sabemos dónde está, te lo vamos a entregar en tus manos. Y lo que dice en el siguiente versículo, que es el 21, ¿qué dice ahí? Bendito seáis vosotros de mi Padre. ¿Qué falsa creencia de este hombre, de una bendición? Entonces todavía piensa, él y por aquí detrás que Dios ya no está con él, porque Saúl no hizo lo correcto delante de Jehová. Y sin embargo todavía cree que Dios lo ha bendecido.
Bendito seáis vosotros de mi casa, que habéis tenido compasión de mí. Esa es una falsa creencia de una bendición, ¿no creen? Porque ¿cómo va a bendecir a Saúl y va a entregar la vida de las personas? Si David ya está dentro de los planes de Dios para ser el linaje de Jesús, entonces ¿cómo le va a permitir el Señor que Saúl destruya a David si David ya está dentro de los propósitos elevados del Señor? Entonces, eso es una falsa creencia de la bendición de Dios. ¿Y cuántos de nosotros también a veces erramos pensando que Dios nos está bendiciendo con algo que no es lícito, con algo que no está dentro de los planes de Dios, con algo que no está conforme al corazón de nosotros o al corazón de Dios? A veces también nosotros pensamos que somos bendecidos de alguna manera, y no es cierto. Tenemos errores, tenemos fallas en cuanto a creer que Dios nos bendice de cierta manera. No sé cómo poder poner un ejemplo, por ejemplo, teniendo una ganancia ilícita, no sé, en el trabajo, haciendo algo que al Señor no le agrada, y decir de alguna manera el Señor ha bendecido esto es erróneo, eso no es de cristianos. Y eso no es para cristianos. Entonces, aquí Saúl tiene una falsa creencia de la bendición de Dios. Bien, el rey Saúl despide a los feos y los filisteos y le dice: váyanse, yo voy a ir atrás de ustedes, asegúrense de dónde está, de sus escondrijos, para que yo vaya y ya ustedes con toda certeza me digan a dónde está, yo voy y lo veo. Pobre David estaba sufriendo, David tenía miedo. A mí me llamó mucho la atención que David tenía miedo. Y vamos a leer uno de los salmos que están relacionados con este pasaje, cuando van los filisteos y le dicen a Saúl que él ya tiene en sus manos, le van a entregar en sus manos a David. Vamos a leer el Salmo 54 porque es un salmo que da aliento a cualquiera que está sufriendo persecución o a cualquiera que está siendo calumniado. Después de tantas cosas que a veces nos ocurren, este salmo da aliento. Vamos a leer, no son muy poquitos a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a sus enemigos, cóntalos por su verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré su nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David, en este salmo, primero hace una oración pidiendo liberación. Está en los versículos del 1 al 3. Y del 4 al 5, él anticipa su liberación. Aún no ha llegado, pero él ya la anticipa porque está confiando en Dios. Porque él está seguro de quién es Jehová y a quién sirve él. Y del versículo 5 al 6 al 7, él está haciendo una oración por la liberación de un lado. Y esos son los pasos que tenemos que seguir nosotros cuando estamos siendo perseguidos, siendo asolados o siendo calumniados, hermanos. Y primeramente hacer la oración pidiendo nuestra liberación, liberarnos de nuestra angustia, anticiparla, creer firmemente que Él va a hacer las cosas como Él las ve, no como nosotros lo vemos. Siempre las cosas van a suceder
como Él las ve. Él siempre nos va a dar la salida, como Él la ve, y no como nosotros la vemos. Nosotros a lo mejor hemos sido calumniados, hemos sido perseguidos. No se diga por nuestra fe, hermano. Muchos a veces hasta nos echamos de enemigos a nuestra familia por seguir nuestra fe, a nuestros hermanos o a nuestros padres por seguir esta fe, y hemos sido perseguidos y hemos sido calumniados varias veces. ¿Sí? Hay cosas peores que nos han sucedido. Sin embargo, David nos muestra con su ejemplo, con su vida, el invocar a Jehová todo el tiempo, el pedir la oración eficaz y la anticipación de esa victoria, porque siempre, pase lo que pase, Dios nos va a dar la victoria aquí y encima y en todos lados. El Señor siempre nos va a dar la victoria, no la da. Dios les dice a alguien que ha padecido cosas tremendas, pero ahorita les platico para los que nos visitan cómo el Señor nos da la victoria, aún en nuestras peores desolaciones. Y aún bajo los efectos de esta desolación, David oró a Dios para que nos indicara. Así que, hermanos, tenemos un Dios sumamente poderoso y no nos va a dejar solos en ninguna desolación, en ninguna persecución, en ningún desaliento, en ninguna enfermedad. Y vamos a ver otra ilustración. En tiempos de acechanza, Dios es nuestro refugio. Yo, este pasaje solo habla de bendiciones, ¿no? ¿Qué le voy a decir a la congregación? Habla de bendiciones, realmente sí, pero son bendiciones que llegan porque uno aporta mucho de su parte. Para que esas bendiciones lleguen, para que esa liberación, esa victoria llegue, uno tiene que poner demasiado de su parte. No es fácil, porque a veces los problemas, las angustias nos aniquilan y nos hacen sentir oprimidos, pero cuando llegan las cosas del Señor, Dios, qué barbaridad, es algo increíble, porque las cosas salen no sé de dónde y el Señor nos da la liberación. Entonces también tenemos ese problema cuando nos acechan los enemigos. A David lo acechaba constantemente, Saúl. Su vida, ese sí la tenía en sus manos. Estamos en la segunda ilustración, y para los que nos ven en internet, es primera de Samuel 23, del 19 al 29. Y vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos 24 al 26. David subiendo el desierto de Mahón, y en el Araba al sur del desierto, dice, se fue Saúl con su gente a buscarlo. Ahí va, no cesa la persecución, ahí va. Y David desciende, en el versículo 25 dice que desciende a la peña. Dice que este es un lugar muy especial. No encontré que quiere decir la peña. Le avisaron que Saúl lo seguía. A lo que dicen que Saúl lo sigue y lo persigue hasta el desierto de Mahón. En el versículo 26 dice que ya lo tiene cercano, ya lo tiene, porque dice que por un lado era David con sus hombres y Saúl por el otro. Suponemos que David dividió sus fuerzas y persiguieron a David por un lado y por el otro ya lo tenían cercano. Prácticamente Saúl lo tenía en sus manos. Y aquí también David, en otra oración, porque David pues ya se sentía cercano, y a menos que Dios no interviniera, ya lo tenía. David luego de nuestro salmo, que es Salmo 57. No lo vamos a leer todo, pero también este salmo nos enseña que el creyente tiene que estar afianzado de Dios, el creyente y la suprema confianza en Dios.
¿sí? Dice el Salmo 57 que el Señor es nuestro refugio y estamos bajo la sombra de las alas de Dios. Esta es una metáfora, ¿sí? Una metáfora es lo que alguien nos quiere decir, algo que va más allá para hacer una comparación. Esa describe, bajo la sombra de las alas de Dios, quiere decir como si fuera una gallina con sus pollitos. ¿Se han visto cómo toma la boca las gallinas a sus pollitos? Bajo de sus alas. Y esta metáfora es usada en el Salmo 57, porque así dice la palabra de Dios, bajo la sombra de las alas de Dios. Y también el Salmo 91 nos habla de esta metáfora. También vamos a ver, hermanos, qué nos enseña este pasaje, estos versículos del 24 al 26, ¿sí? Que cuando tenemos la sensación de desesperanza y abandono durante las pruebas, porque así nos sentimos, una sensación de abandono total y desesperanza, no encontramos salida, sentimos mucha opresión, no tenemos ni fuerzas para orar y nos sentimos desolados, abandonados, así como David se sintió en esas circunstancias. Así, hermanos, nosotros estamos bajo la sombra de las alas de Dios. Y en esta situación nos dice la palabra de Dios que nuestra esperanza es Dios, y esto se repite en muchísimos salmos. Siempre nuestra esperanza es Dios, nuestra esperanza es Dios, siempre se repite en varios salmos. Nuestra esperanza es Dios, hermanos. En situaciones difíciles, nuestra esperanza es Dios. Durante las circunstancias adversas en la vida del creyente, solo la relación de uno con Dios calma el mundo. Solamente la relación con Dios nos puede calmar. De lo contrario, ¿qué sucede? Hermanos, si yo les platicara cuánta gente acude a consulta por enfermedades provocadas por el Espíritu, porque no conocen de Dios y no se amparan bajo la sombra de sus alas. Enfermedades crónicas y hasta cáncer. Está demostrado científicamente que un resentimiento, una depresión, produce un tipo de cáncer en el cerebro. Y eso está demostrado por médicos del hospital del siglo XXI. El estrés, el resentimiento, produce células malignas a nivel cerebral. Pero bueno, estos no son los extremos. Pero las colitis, las famosas colitis, y no le hacen la mano, pero cuando está el equipo tenemos colitis y gastritis y otro tipo de enfermedades por el estrés, por la angustia de tener problemas y no saber cómo resolverlos, porque no consultamos a Jehová, porque no oramos, porque no lo buscamos de mañana. Ahora mismo, como testimonio, ahora mismo yo estoy saliendo de algo. Me sentía ahogada, me sentía que no podía salir, y no voy a salir de esta. No voy a salir, la verdad, atrapada, así como David, me sentía atrapada. Me rodearon fuerzas por un lado y por el otro. ¿Y qué voy a hacer? El agua ya la tenía acá. Es un testimonio, hermanos, y de verdad se lo digo porque así me sentía. No es algo que no voy a decir porque no hay que, pero bueno, así me sentía. Y sin embargo, alguien me dijo: espere la respuesta de Dios, levántese de mañana, arrodíllese, busque a Jehová por la mañana, alábelo. Y así lo hice. Dije: Señor, debido a mi situación,
debido a que se acercaron en